graduando. ¿Igual? Es que la está grabando allá arriba, pero yo creo que... ¿Sí? ¿Mejoró? Ok, bueno. Bueno, ahora digo, no te preocupes, ahora. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Les agradecemos enormemente haber venido porque, como sabemos, las condiciones están un poquito adversas afuera, pero estamos acá y tenemos mucho que celebrar, mucho que aprender hoy y discutir, así que mil gracias. Mi nombre es Astrid Harder, yo soy de la editorial Planeta, les doy la bienvenida. Este es un lanzamiento muy especial porque no es un libro común y corriente como los que o muy común, pues, un lanzamiento al que estemos muy acostumbrados, primero porque miren todas las personas que están en el escenario, tenemos un autor, varios expertos, hay más expertos presentes, así que es un poco distinto este evento y nos emociona ser parte de él. Además, pienso que es un libro que todo inmigrante en este país debería tener más o menos en la mesa de noche. Y a mí, por ejemplo, me hubiera encantado tenerlo el día que llegué acá, que me lo hubieran entregado, me hubiera ahorrado muchísimas vueltas, problemas y trámites. Entonces, qué bueno que están acá. Les quiero contar un poquito qué es lo que vamos a hacer. Empezaremos con ahorita viene María Fernanda Martínez, que es la artífice editora del libro, que les contará más del libro. Ella va a hablar, luego tenemos una panel discussion que Esteban liderará y después tendremos la oportunidad de hacer un Q&A en que ustedes pueden preguntar todo lo que quieran y posteriormente los invitamos ya a pasar a una pequeña recepción, tomarnos un vino, Esteban firmará libros y podemos conversar un poquito más todos, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos y qué bueno que están acá. Buenas noches, yo soy Fernanda Martínez, soy la editora del Manual del Sueño Americano. Hoy celebramos la publicación de un libro único. Realmente no existe otro que sea tan exhaustivo e integral como lo es el manual. De explorar los distintos tipos de inversiones que permiten inmigrar hasta establecer un nivel de crédito, médico, el manual lo analiza todo. Es realmente una guía definitiva e imprescindible, como lo indica el subtítulo. Esta noche tenemos a un panel de expertos que construyeron su sueño americano y que nos contarán un poco más sobre cómo ayudan a otros a hacer lo mismo. Es un placer presentar a Esteban Morano, el fundador y CEO de Thinking World, una plataforma de comunicación que conecta emprendedores de habla hispana con expertos en inversión y migración a Estados Unidos. Algunos de los expertos que nos acompañan hoy es Paola Pecut, experta en servicios de relocalización y bienes raíces en InBuilders, Nángel Angulo, asesora de negocios y franquicias en SetBetter, José Mauricio Bello, abogado corporativo de inmigración en Bello Business Law, Ninette Vielma, asesora fiscal en Tax and Pro Business Consulting, y Alejandro Castillo, experto en seguros internacionales en Eleven Insurance Group. Bienvenidos. Bueno, me voy a quedar sentado. Primero que nada, agradecerles a todos con las condiciones de hoy, la verdad que estén acá, es un placer. Y aparte saludar a mucha gente que está conectada no solamente acá en Estados Unidos, sino desde toda Latinoamérica viendo esta transmisión. La verdad que les agradezco el tiempo que se están tomando y espero que sea de mucho provecho esta pequeña conversación, que es una muestra pequeña de lo que es el libro. Para no sacarle mucho tiempo a los especialistas, porque como digo siempre, mi nombre es el que está en la tapa, pero los que saben son ellos, y muchos más que algunos están aquí hoy, otros que no han podido venir, pero que han colaborado. Son más de 30 colaboradores que han participado en cada capítulo del libro, en cada uno de los temas. Pero voy a empezar entonces por hacer una pregunta a Paola. Nosotros en la plataforma recibimos muchas consultas todos los días, pasa mucha gente de toda Latinoamérica, la plataforma es 100% en español, y por ahí hay un 60% de la gente que ingresa y sus consultas tienen que ver con el tema migratorio. Paola es especialista en temas de relocalización, de relocation, y la pregunta para ella es, ¿qué podemos decirle a toda esta gente, ¿no? A toda esta gente que está pensando en emigrar? ¿Cuáles son los primeros pasos que tienen que dar? ¿Qué es lo primero que deberían hacer o consultar o por dónde deberían empezar? Bueno, primero, como toda migración empieza por una causa
cada familia, cada persona, cada emprendedor tiene un punto de partida y son diferentes cada uno de esos puntos de partida. Entonces, organizar lo que voy a hacer a veces parece simple en un principio, pero cuando me doy cuenta que no puedo avanzar porque es más complejo, porque queda lejos, porque no conozco la cultura, porque no conozco el proceder, sí conozco mucho de lo que yo traigo, lo que yo tengo. Lo primero que a veces es lo que no se piensa es hacer un buen examen de qué tengo y qué no tengo y qué es lo que tengo que aprender. Básicamente, cuando uno migra, tiene como que aprender a diagnosticarse en familia, personalmente, en su negocio, y después empezar a buscar la planificación y quién puede ayudarme para esta planificación. Pero uno de los puntos más importantes que uno aprende con la migración y guiamos a quien migra a que tome conciencia es que en este país hay un profesional para cada rubro. Y no es una cuestión comercial, es una cuestión de conocimiento de la complejidad que este país grande, cosmopolita, con muchas culturas, nos exige. Cuando llegué, alguien me dijo, este país te va a hacer estudiar y te va a hacer crecer. Y bueno, de eso se trata, que aprendamos a divertirnos con eso, a seguir con una sonrisa en todo el proceso de una migración y para eso, bueno, apoyarnos en cada uno de los profesionales en su rubro. A veces con el chip, decimos, o con la cultura que traemos latina, donde todo es esfuerzo y busco la salida solo porque todo se me cambia, lo que necesito es entender que aquí el camino más directo o más rápido es el ir al profesional adecuado para que me dé la guía. Después lo puedo hacer solo o no, lo puedo operar solo o no, y eso va a ser una decisión muy personal según las herramientas, las posibilidades o que tengo yo para sumar a esa guía. Pero sinceramente es muy difícil que uno pueda estructurarse solo en un lugar que no conoce, simplemente por lógica. Entonces, diagnosticarse, hacer un buen plan y buscar en qué profesional apoyarse. Gracias, Paola. Bueno, Angeline, como especialista en temas de negocios y franquicias y asesora en el tema de negocios, ¿cuáles son los pasos involucrados para una persona? ¿Qué le dirías a una persona que quiere hacer la compra de un negocio o una franquicia y qué asistencia debe tener, con qué asistencia debe contar? Buenas tardes. Bueno, yo me voy a montar un poco sobre lo que dijo Paola. Definitivamente el diagnóstico es fundamental. Lo primero que hay que hacer es esa evaluación y ese análisis de cuál es el objetivo, el por qué queremos migrar, por qué queremos comprar, bien sea un negocio, bien sea una franquicia, para qué lo queremos hacer. Ese primer análisis involucra muchas cosas, entre ellas cuál es el objetivo, si es familiar, si es individual, cuál es desde dónde partimos, el punto de vista financiero, me tengo que apalancar, no me tengo que apalancar. Luego de eso, entonces, hay que buscar, y a propósito que preguntaste la asistencia, ya desde allí empiezas a buscar consultores, asesores, aquí hay varios sentados en la sala, para que te orienten en ese sentido y luego que escojas y puedas seleccionar y hacer bien el análisis de lo que quieres, entonces se pasa a lo que es el proceso como tal de la diligencia de entender ese negocio o la franquicia desde el detalle. Es un proceso largo, es un proceso que sí requiere asistencia. Yo sé que el Internet y Dr. Google es maravilloso para muchas cosas, pero eso no es un proceso que yo creo que puede hacerse solo ni sin el apoyo de profesionales que hacemos esto día a día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, una vez que se termina ese proceso de diligencia, pues empezamos a evaluar, digamos, a ver cómo va a empezar la operatividad, dónde vamos a tener cómo va a empezar nuestra gestión, cuál va a ser esa transición, porque no es lo mismo comprar una franquicia desde cero, una franquicia existente o un negocio, arrancarlo desde cero. Entonces, eso hay que evaluarlo muy bien. Luego que tienes el tema de cómo va a ser la gestión y cómo va a ser la transición,
pues bueno, ya empieza lo que es, ya eres el dueño del negocio, ya eres el dueño de la franquicia y ahí empieza otro proceso. Entonces, y con toda seguridad sé que José Mauricio, Alejandro van a hablar de eso y Ninet, de todo lo que involucra desde el primer momento tener asesores fiscales, abogados corporativos, consultores de negocio, personas que no necesariamente es el amigo que se vino ayer y lo hizo de esta manera, porque eso cuesta mucho dinero, Esteban. La gente no se da cuenta, al final del día, yo siempre le digo a mis clientes, el tiempo no se puede contabilizar y eso se pierde muy rápido y no lo puedes recuperar. Entonces, yo creo que es muy importante entender esa asistencia y cada uno de los pasos, porque al final está muy bien determinado cada uno, ¿no? Es lo que les digo, después lo compras el negocio, viene la diligencia y luego de eso va a venir la transición de cómo operar. Gracias, Nayelin. Yo quiero rescatar un tema que es el tiempo. El tiempo en este país vale mucho. Venimos acostumbrados en Latinoamérica que esto no es tan así a veces porque corremos detrás de los temas y de las urgencias. Aquí el tiempo se valora y por eso es tan importante utilizarlo bien. José Mauricio, como decía Nayelin, sería bueno entonces que nos ilustres un poquito sobre el tema legal. ¿Cuáles son los desafíos que tiene que afrontar un empresario latinoamericano cuando llega a este país desde el punto de vista legal, con tu experiencia corporativa y de inmigración también, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, sí, en efecto, cuando un empresario profesional latinoamericano toma esta decisión de venir a los Estados Unidos, se encuentra que tiene que aprender de muchísimas cosas, de muchísimos ámbitos, y uno de tales ámbitos, el que me corresponde a mí, el que corresponde a mi área de experticia, es el ámbito legal. Y una de las primeras cosas que tienen que entenderse es la diferencia fundamental entre los sistemas legales latinoamericanos y el sistema legal de los Estados Unidos. Es una diferencia diametral, no solamente por el idioma, no solamente por la cultura, sino también por un sistema y por una tradición legal que es absolutamente distinta en los Estados Unidos. En el mundo occidental existen dos grandes sistemas de derecho. El sistema continental romano, que pasó por Roma, que pasó por el Código Napoleónico, etcétera, y llegó a Latinoamérica, y que todos los países latinoamericanos compartimos. Y luego está el sistema anglosajón, este sistema que fue creado en una isla, en Inglaterra, donde el rey se separó del resto del continente europeo, decidió tener su propia iglesia y decidió también tener su propio sistema legal, donde las leyes no eran un código napoleónico, sino que era simplemente lo que impartían los magistrados del rey. Entonces, en los Estados Unidos, como colonia y como heredero de esa tradición legal, hicieron un sistema legal totalmente distinto. Entonces, aterrizando un poquito, lo que interesa al empresario y al profesional latinoamericano cuando viene a los Estados Unidos es saber entender que el sistema legal de los Estados Unidos, la industria o el sector legal de los Estados Unidos es totalmente distinto al que pueda existir en los países latinoamericanos. Las leyes, si bien actualmente existen grandes movimientos de codificar las leyes en los Estados Unidos, siguen siendo basadas en tradiciones legales totalmente distintas a las que conocemos en los países latinoamericanos. El sistema federal puro, con 50 estados y 50 distintas formas de hacer las cosas, impone la necesidad de enterarse cuál es el sistema legal que interesa en el caso del cual se trata. Entonces, el gran consejo que le doy a los profesionales y empresarios latinoamericanos que quieren venir a los Estados Unidos es que entiendan que tienen que adaptarse a un sistema legal totalmente distinto al que nosotros conocemos. Adicionalmente, las expectativas con la profesión legal son muy distintas. En nuestros países latinoamericanos estamos acostumbrados a tener un abogado y ese abogado, el doctor fulano de tal, el doctor amigo, etcétera, etcétera, pues conoce un poquito de todo en el área legal. Aquí en los Estados Unidos la super especialización está en todos los ámbitos, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de la medicina y también, ¿por qué no?, en el ámbito legal. Hace falta tener abogados en cada una de las áreas que uno quisiera explorar. Entonces, ese es el gran consejo, adaptabilidad y saber entender un ambiente distinto. Gracias. Gracias, José Mauricio. Otro de los puntos muy importantes a tener en cuenta es, este es el país de la especialización. Aquí no se valora la todología, no se valora saber mucho de muchas cosas, se valora saber mucho de un tema y ser especialista en ese tema. Es un mercado muy grande y hay que entender eso al llegar. Ninet, siguiendo esta misma línea, entonces te quiero preguntar directamente sobre la parte fiscal de todo esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser residente o no residente fiscal de los Estados Unidos para un empresario extranjero? Sí, fíjate, para una persona que es extranjera, no residente,
no vive en los Estados Unidos, pero está pensando venir y está pensando invertir, hay dos cosas fundamentales en el ámbito fiscal que tiene que tomar en cuenta. La primera es su estatus fiscal, porque las personas dicen, no, Nine, yo soy extranjero, yo no pago impuestos, yo vivo en Argentina, yo vivo en Colombia, y de pronto hay una sorpresita por ahí que les voy a hablar más tarde. Y la segunda es el tipo de ingreso, porque entonces las personas dicen, mira, Ninette, y me llaman, si yo me gano $10,000, ¿cuánto pago de impuestos? Como si eso solamente se resolviera como dando un numerito, pero hay algunas sorpresitas que les voy a hablar. Ahora, vamos con la primera. El estatus fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, según el Internal Revenue Code, que es el reglamento por lo cual se rige el IRS, que es el Departamento de Rentas Internas, que regula esta práctica fiscal aquí en los Estados Unidos, dice que una persona que es residente fiscal de los Estados Unidos o es ciudadano, o sea, que nació aquí, o segundo, que sea un residente legal, o sea, que pasó por un sistema migratorio y tiene una green card, o que cumpla con el test de presencia sustancial. Y este es el gran omitido en la historia. Nadie dice, pero bueno, Nine, ¿qué es ese test? Bueno, simple. La ley dice que una persona que tenga 31 días de presencia física en los Estados Unidos, entonces uno como contador debe preguntarle, mire señor, ya usted tiene 33 días, más de 31 días aquí. Tengo que revisar los 3 últimos años que usted ha estado en el país para ver si cumple con esta cantidad que son 183 días. Ay, Dios mío, ¿y cómo se come eso, Ninette? Bueno, fácil. Usted en el año fiscal que va a presentar, supongamos que ahorita en el 2024 se está presentando el 2023, usted pasó 31 días. Entonces, como tengo que revisar los 3 últimos años, entonces sería en el 2022, ¿cuántos días estuvo usted? Y me dice, bueno, tantos días. Y en el 2021, que sería el día anterior, tantos días. Entonces, si esa suma da 183 días, desafortunadamente la noticia es que se ha convertido en residente fiscal. Yo le estoy parafraseando así la ley, pero realmente hay una ecuación, una fórmula que responde a esto, que son todos los días correspondientes al año 2023, un tercio de los días del año anterior, que sería el 2022, y un sexto del año del inmediatamente anterior, que sería el 2021. Entonces, si esta cuenta le da 183 días, desafortunadamente se ha convertido en residente fiscal. Y esto no tiene que ver, usted no puede ni siquiera tener papeles, o sea, acaba de llegar, no tengo nada, como nosotros decimos popularmente, no hemos arreglado papeles y ya soy residente fiscal, pues sí. Pero lo malo de ser residente fiscal no es que se convierta y ¿cuál es la consecuencia? Que tiene que responder y reportar por todos sus ingresos mundiales. Entonces, una situación que pudiera haber sido muy sencilla de resolver, se pone compleja porque ahora me dice, bueno, Nine, pero yo soy dueño de negocios en Argentina, o tengo negocios en China o en Colombia, ¿tengo que reportar eso? Sí, tiene que reportarlo. Ay, Dios mío, y la casa que tengo yo en Cancún, por allá en alquiler también, pero eso no tiene nada que ver, yo vivo en México, como si fuera Alejandro, ¿verdad? Yo vivo en México, pero desafortunadamente se ha convertido en residente fiscal. Entonces, el llamado es a estos inversores y sobre todo a esos que son viajeros constantes, que vienen a Estados Unidos y entran con visa de turista y todo esto, que cuiden ese detalle para que usted permanezca con ese estatus de residente fiscal de extranjero no residente. Bueno, gracias, creo que claro. Y es un tema que mucha gente no tiene en cuenta y se sorprende cuando le llega la carta y le dice, bienvenido, usted es ahora residente fiscal y tiene que tributar. Alejandro tiene un doble rol en este panel porque él es especialista en seguros internacionales, pero también es un inversor, como muchos de los que están mirando. Él está radicado en México, pero tiene muchos negocios aquí y es parte de nuestra plataforma. Y más que antes de preguntarte por temas de salud, te quiero preguntar por el tema de la gestión de riesgos, ¿no? ¿Qué debe pensar o qué debe contemplar un inmigrante a la hora de emprender? ¿Cuáles son los riesgos y digamos, cómo hacer para mitigar los riesgos con los que se puede encontrar? Excelente, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en el lanzamiento del libro. Saludos a todos los que nos ven desde diferentes países de Hispanoamérica. Y bueno, sucede que en el proceso de análisis de este proyecto que todos están buscando alcanzar, del sueño americano, migrar, invertir en Estados Unidos, tal vez expandir tu negocio de tu país
con una subsidiaria hacia Estados Unidos, con la finalidad tal vez de llegar a nuevos mercados, ¿no? Uno se clava mucho en estar analizando diferentes partes del business plan, de tu plan de negocios, y ya lo estamos viendo, ¿no? La parte de la relocalización, la consultoría del modelo de negocios, la parte legal, tanto del negocio como de la parte migratoria, el tema contable, ¿no? Y entonces uno empieza a poner todas esas piezas así en una mesa muy larga y armar este rompecabezas, a darle vida, a tener un poquito de claridad de todas las piezas que estás analizando y que tienes que contemplar para esta nueva etapa de este proyecto que estás planeando realizar para ti, para tu familia, para tu negocio. Y muchas veces se nos olvida, lo damos por sentado, cuidar la parte de los riesgos, no solamente del negocio, sino tuyos y de tu familia como pieza clave de este liderazgo para que el proyecto salga adelante, ¿no? Cuando es el megagrupo de empresas con el empresario gigantesco de tu país que pues se va a expandir hacia Norteamérica, pues las reglas de ese mega empresario funcionan distintas porque va a aventar toda la caballería por delante y va a tener toda la infraestructura para solucionar 1000 cosas. Pero cuando es el empresario PYME, el SME de Estados Unidos, el Small and Medium Business Man, se convierte en una figura clave dentro de este sueño americano para que todo salga adelante, porque es el hombre orquesta, ¿no? A lo mejor el autoempleado, a lo mejor el profesionista que está emprendiendo, o a lo mejor el empresario que pues tiene que estar en el día a día, no solamente jugando desde la presidencia, sino también como director ejecutivo de su negocio. Y entonces, analizando todos esos temas tan importantes para el éxito de este tema, se les olvida a veces cuidar la parte de, oye, bueno, ¿y si me pasa una enfermedad? Si me pasa algún accidente, ¿no? Que hemos tenido muchos casos de mucha gente que después de varios años de planeación para llegar a este punto en donde a lo mejor ya están llegando con el patrimonio de toda su vida, ya después de haber hecho un due diligence correspondiente y dicen, ok, va, me voy a ir por este camino, ya traigo mi $1,000,000, voy a invertir en una EB5 para que me puedan dar la residencia, me traigo a la familia, más todo el dinero que has invertido años atrás de viajes, de juntas, de invertir en abogados, en consultores y demás, ¿no? Y llegan y una enfermedad o un accidente cambia todos sus planes para adelante, ¿no? Y cuando uno está acostumbrado a resolver las cosas en su país y tiene el know-how de temas de salud, de temas de vida, pues sabe cómo resolverlo, a dónde acudir, más o menos tienes los costos y sabes qué hacer. Pero cuando estás invirtiendo en un país en donde las cosas funcionan totalmente diferentes, pues tienes que empezar a darte cuenta que estás ahora expuesto a nuevos riesgos que antes no tenías contemplado y que para esos riesgos necesitas instrumentos financieros adecuados a esta nueva realidad que te ayuden a cubrirte si algo llega a suceder, ¿no? No solamente los riesgos del negocio, sino tus riesgos como líder de este emprendimiento, de esta migración, de esta profesión y cabeza clave para que esto sea exitoso, ¿no? Tanto la parte de salud como la parte de vida tuya, de tu familia y de tus directores clave que vas a traer a Estados Unidos a ejecutar el proyecto. Ahí está. Ahora sí. No, ya está. Gracias. Paola, te escuchamos hablar siempre en las conferencias que das sobre las etapas que componen una migración exitosa. ¿Cómo son esas etapas? ¿Las podrías describir? Sí, me gusta enfocar a quien migra a que no solo piense en el momento de llegada. Normalmente le ponemos muchísima energía y estamos muy incentivados en programar y entendemos bueno, qué nos falta o demás, no en la primera etapa. Y entonces vienen y dicen, no, el negocio, el trabajo, decime el mejor lugar y demás. Una vez que tienen cerrado para esa familia qué pasos van a seguir en esa primera etapa, llegan aquí
con su visa, con su trabajo inicial, con su negocio establecido y demás. Pero ahí no es que termina todo, ahí empieza todo, empieza la segunda etapa, que es cómo me sostengo con todo esto que ya decidí y que pude operar y que hizo que cambiara toda mi vida a hacer todo un proyecto. Entonces, para esta segunda etapa, por lo general, cuando estamos en nuestro país o en la previa, no nos ocupamos de nada. No estamos pensando en esa parte, estamos pensando en la llegada nada más. Entonces, una de las invitaciones como agente relocation es pensemos todas las etapas, y esta segunda es muy importante porque si yo nunca me dediqué a hacer, no sé, a tener un restaurante y me parece divertido porque estoy cambiando de función y porque me cierra con los números y va perfecto para esta nueva etapa, después del tercer mes a lo mejor no es lo mío y estoy deprimido y no sé cómo seguir y tengo toda mi familia a cargo. Entonces, tal vez si lo hubiera pensado mejor, hubiera estructurado o hubiera elegido otra cosa. La gente de relocation o todos los profesionales tratan de hacer consciente de las decisiones a quien las toma, de qué impacto van a tener en su vida, pero no hay nadie mejor que uno mismo para saber, bueno, qué puedo o qué me gusta o qué disfruto o a dónde apunto. Y ahí pasamos a la tercera etapa que me gusta que piensen desde el día 1, que empiezan a pensar en la migración, que es realmente a qué voy a Estados Unidos en este caso, por qué migro. Y no es, ay, no, porque, bueno, mi hijo, porque yo, porque el trabajo, porque, bueno, hay que cambiar, porque me gustó, son todas las... No, es en serio, ¿qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? Y precisamente este libro se llama, habla del sueño americano. Y cuando yo me sorprendí hablando con cada una de las personas que trabajo, que cada vez que les digo cuál es tu sueño americano, todos entienden el sueño americano con un concepto distinto, no con un objetivo distinto, con un concepto distinto. Eso me pareció muy interesante, pero realmente en mi conclusión de cuál es el sueño americano es realmente la posibilidad amplia de hacer lo que quieras, proyectarlo y cumplirlo. En nuestros países el entorno no nos permite llevar a cabo una proyección muchas veces. No, las políticas, las economías, las posibilidades. Aquí están todas y basta saber a dónde quiero ir, que vamos a encontrar la ayuda financiera, económica, profesional que necesitamos. Ahora, si yo no planeo desde el primer día, me quedo con ese restaurante que a lo mejor no me gusta, pero que me dio la entrada para llegar y me quedé establecido ahí. Una vez que estoy ahí, estoy operando y no tengo tiempo para ni proyectar, ni capacitarme, ni saber a dónde puedo o quiero llegar. Entonces, desde el día 1 hay que pensar el macro, el intermedio y el micro, el primer foco, el segundo foco y el tercero, que es el más importante, pero hay que definirlo bien. Y a veces eso es un compromiso que uno mismo tiene que asumir con su familia, pero con uno en particular. Es como, bueno, empezar de cero, como cuando éramos adolescentes, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y no es tan fácil de resolver en algunos casos y en otros es abrir un montón de nuevos caminos y proyecciones que potencian nuestra vida. Así que recuerden no solo pensar en cómo llego, sino cómo me sostengo y cómo paso a la que verdaderamente debería ser mi meta, mi sueño americano, mi sueño personal. Gracias, Pau. Naye, la pregunta del millón, la de siempre, ¿no? ¿Negocio o franquicia? ¿Compro un negocio en marcha? ¿Compro una franquicia? ¿Monto un negocio de cero? ¿Vengo con mi cadena de pollo al horno y pongo un local? Porque ya sé todo de mi negocio en mi país. Creo que me han oído varias veces en la plataforma de Thinking World decir lo mismo. Es lo que le convenga a cada uno. Y creo que Paula lo acaba de decir muy claro. Si no tienen una planificación, no tienen un objetivo y no entienden al final a dónde quieren llegar, no importa si es una franquicia, un negocio o empieza un proyecto desde cero, no va a funcionar.
yo creo que cada uno de ellos tiene, cada uno de los modelos de negocio que existen, tiene sus ventajas y tiene sus desafíos, por llamarlo de alguna manera. Desde el punto de vista de franquicias, yo particularmente fui dueña de franquicia y me encantó, es un modelo probado. No todo el mundo sirve para la franquicia, pero es un modelo probado, vas a tener un coach, tienes como muy claro desde el principio lo que vas a hacer, pero no es el éxito garantizado si la ejecución no está desde el primer día. Entonces, no es un modelo para todo el mundo, pero es un modelo, como les digo, que tiene muchísimas ventajas. Descuento por volumen, tiene, a ver, ¿qué otra cosa les puedo decir? Tiene territorios asignados, tienes la oportunidad además de hacer un benchmarking con otros dueños que ya tienen el mismo negocio, que es un negocio existente. Tienen múltiples ventajas frente al modelo. Yo particularmente creo mucho en el modelo de franquicias y me parece fantástico. Pero como dueña de negocio les debo decir que el negocio existente también es una muy buena oportunidad para aquellos que quieren mucha más flexibilidad y les suena que la franquicia es como una camisa de fuerzas. Entonces, no es para todo el mundo tampoco un negocio existente, porque, sino que lo diga Ninette, muchas veces los números son distintos cuando compras que cuando recibes el negocio y cuando lo empiezas a operar. Entonces, ahí empieza, digamos, el primer desafío. ¿Qué me vendieron? O, como dice Paola, todo el mundo quiere un restaurante, todo el mundo dice un negocio fácil para llegar, pero luego el desarrollo, la ejecución de ese negocio es como muy complicada porque no era lo que realmente querías. Entonces, un negocio que compraste muy bien, con unos muy buenos números, lo puedes quebrar en 6 o un año, 11 meses. Entonces, al final, la diligencia tiene que ser la adecuada. Eso que llamaba Alejandro el due diligence, ustedes lo tienen que hacer bien. La diligencia tiene que existir, tiene que haber un análisis, tienen que poder entender dónde están, a dónde quiero llegar y sobre todo tener un presupuesto completamente claro desde el punto de vista de negocios, personal y a dónde voy a llevar ese negocio. Yo tuve un cliente una vez que me lo refirió porque venía de un negocio existente y quería pasarse a una franquicia, lo que le ocurrió es que compró el negocio y ya después no tenían cómo operar. ¿Por qué? Porque le cerraron la calle al principio. O sea, hay una serie de cosas que hay que averiguar. Entonces, ¿qué tiene sus ventajas? Y si las tiene, vas a empezar a lo mejor con un flujo de caja diferente. Pero nuevamente, yo creo que aquí la conclusión es, Esteban, que hay que hacer un buen perfil, hay que evaluar las dos cosas. En mi caso, yo tengo la oportunidad de presentarle a mis clientes las dos opciones porque trabajo las dos y he sido dueña pues, de franquicias por mucho tiempo y tengo negocios hace mucho tiempo, desde que llegué y como ustedes inmigrantes, pues bueno, yo creo que este es el país de emprendedores, así que cualquier modelo de negocio, mientras lo evalúes, lo analices desde tu perspectiva y lo que va a funcionar para ti, como dice Paola, durante esas 3 etapas va a funcionar. Gracias, Nayelín. José, una pregunta simple. ¿Cuándo es el mejor momento para sumar al abogado, para llamar al abogado y sumarlo al equipo de profesionales, seguramente después de comprar el negocio, ¿no? No, cuanto antes, por favor. Bueno, pues sí, pues gracias por la pregunta. La pregunta tiene que ver un poquito cuál es la labor del abogado en beneficio del empresario, del profesional, del migrante que está viniendo a los Estados Unidos a establecer un negocio o a buscar ese sueño americano. Y tratando de pensar un poquito en mi última participación, tipos de abogados, tipos de gestiones legales que puedan existir en los Estados Unidos. Al abogado hay que sumarlo al proceso cuanto antes, como decía hace un instante atrás. Y ese proceso inicial incluso comienza con la educación. Thinking World es una plataforma, entre las muchas bondades que tiene, está la posibilidad de educarse, de conocer, de entrenarse, de poder ver la experiencia de otras personas en forma previa. Al abogado hay que sumarlo a ese círculo, en ese proceso de educación. El empresario tiene que saber de antemano cuáles son las distintas variables que va a estar enfrentando en su proceso empresarial y migratorio hacia los Estados Unidos. Y una de esas variables es la variable legal. La gestión legal tiene que ser una gestión preventiva. En Estados Unidos, equivocarse cuesta muchísimo dinero en distintos sectores, el sector de impuestos, el sector empresarial, y en el sector legal definitivamente cuesta mucho equivocarse. Hay abogados que se dedican al litigio y hacen del litigio y de la disputa y de la pérdida un negocio, pero hay abogados que se dedican
a prevenir esas disputas, que se dedican a prevenir y a planificar las empresas para tratar de anticipar, mitigar y nuevamente prevenir algún tipo de error que puede ser muy costoso. En los Estados Unidos, muchos de nosotros vemos programas de televisión o películas de abogados y van a cortes muy bonitas, muy elegantes, y al final siempre salen gananciosos y con un éxito tremendo en las manos. Eso está muy bien para Hollywood. Realmente en los Estados Unidos el litigio es un deporte de reyes. Litigar en los Estados Unidos es costosísimo. Y si alguien me dice, no, pero es que yo voy por el carro manejando por las autopistas y veo los billboards, ¿no? Las vallas espectaculares que hablan de que los abogados aquí se dedican al litigio y no cobran nada, sino si al final, si alguien gana. Bueno, ese es un tipo de ejercicio muy particular. Ese ejercicio realmente es de personal injury, es decir, personas que tienen accidentes, y ojalá que el accidente sea en algún lugar donde exista una póliza de seguro, porque al final ese es el modelo de negocio. Pero fuera de eso, litigar en los Estados Unidos es muy costoso. Al punto que quiero ir es que al abogado de litigio no lo queremos tener cerca, pero al abogado de negocios lo queremos tener muy cerca desde el primer momento en el cual estamos elaborando un plan de negocios. Nuevamente, muy costoso resulta equivocarse en los Estados Unidos. Así que ese es el cometido y ese es el mejor consejo que podemos dar los abogados. No llamar al abogado de litigio, sino llamar al abogado de negocio en forma muy, muy pronta. Gracias. Gracias, José. Y vamos a hablar un poquito ahora de la gente que dice, no, pero yo estoy escuchando mucho sobre temas migratorios y demás, pero ¿qué pasa si yo quiero invertir? Pero no hablo nada de inglés y culturalmente conozco poco. ¿Cómo es el tema de la barrera cultural o idiomática a la hora de hacer un negocio? Quieran o no quieran venir a vivir aquí a Estados Unidos. Y esta pregunta a mí me encanta, aunque no tiene nada que ver con impuestos, que es mi especialidad, pero en nuestra práctica no solamente servimos como asesores fiscales, legales, sino también hasta de psicólogos y coach. Y escuchamos mucho a las personas decir, mira, o sea, está bien, yo tengo mis riesgos controlados, yo sé que el negocio me va a ir bien, ya contacté a Angelín, tengo a José Francis, con usted, ya tengo el equipo, pero ¿qué hago con mi miedo? ¿Qué hago con esa incertidumbre de que yo no sé, a mí me encanta tanto una empanada, no es mío, no sé, un pabellón criollo, yo me quiero, no sé, yo no sé allá cómo van a hablar y eso de inglés, a mí no se me da el inglés, ¿cómo hago? Pues yo quiero, a usted que me está escuchando, hablarle de este tema, no desde la carencia, sino desde la oportunidad. ¿En qué sentido? Y le voy a hablar sobre esta estadística, preste atención. Aquí nada más en Miami, el 75% de las personas que viven aquí son latinas. Y el 75% pudiera superar fácilmente las 300.000 personas que están buscando quizás una empanada, un auto rentado o cualquier servicio que usted vaya a brindar en español. Entonces, a veces uno dice, no, pero es que si no hablo inglés no voy a contactar. Claro, no lo voy a mentir. En algún momento que usted quiere crecer el negocio, o sea, si lo quiero llevar a otro nivel, yo voy a necesitar el inglés. Pero como dueño de negocio, ahí está la estrategia, contrato un manager que pueda ayudarme con el tema de inglés, pero yo soy la mente pensante. Yo soy la mente que crea la estrategia, yo soy la mente que está detrás del negocio y solamente necesito brazos ejecutores o aquellos aliados de negocios que me ayuden a crear el negocio. Entonces, veamos esa oportunidad. Por ejemplo, en Orlando, más de 6 millones de personas visitan los parques de Disney. Y mucha cantidad de esos 6 millones, te aseguro que son latinos, que están buscando un Airbnb, que están buscando rentar un auto, o hasta que le cuida el perrito, porque de repente se llevan la mascota porque no la pueden dejar en casa. Y eso puede ser su oportunidad de negocio. No lo mire desde la carencia de que falta el inglés, le falta, busque esa oportunidad. Otra estadística ya, según las últimas la cuenta que han sacado del 18% de las personas en Estados Unidos ya son latinos, o sea que en Estados Unidos globalmente, más o menos como una rata de 1% por año están creciendo. O sea, estoy segura que en cualquier lugar de Estados Unidos va a haber una comunidad latina. Porque me va a decir, no, pero 75% en Miami, pero yo me voy a Illinois, o me voy a, no sé, yo le aseguro que en ese lugar hay una comunidad de latinos porque a nosotros nos encanta reunir y nos encanta compartir. Entonces, eso puede ser su punto de entrada, su punto de partida y después como una parte para crecer, por supuesto, usar estos brazos ejecutores o aliados de negocio que los pueden ayudar. Gracias, Ninet. Bueno, Alejandro, y ahora con tu especialidad, pero pensando en la gente que tiene el truco, decimos nosotros, del seguro médico, ¿no? Que es muy caro, que es malo, que no funciona. ¿Cómo es el tema del seguro médico en Estados Unidos? ¿Cómo es
una persona, cómo tiene que pensarlo, cómo tiene que encararlo, alguien que está pensando en venir, sí, a vivir en este caso. Correcto. Muchas gracias, Esteban. Y pues sí, el tema del seguro médico en el Inter, ¿no? O sea, cuando la persona está saliendo del país, está viniendo a hacer visitas de scouting, análisis de oportunidades de inversión, de emprendimiento, de expansión de su negocio, se empieza a ver expuesto a diferentes riesgos que antes no lo tenía y por ende los instrumentos financieros de protección para cubrir el acceso a temas médicos de primer nivel para recuperar su salud, pues ya cambian, ¿no? Entonces tiene que contemplarse ahora la necesidad de tener coberturas no solamente para emergencias en el extranjero, ¿no? Porque mucha gente nos dice, oye, bueno, sí, pero yo tengo mi seguro de gastos médicos mayores en mi país y ya tengo cubiertas las emergencias en el extranjero, ¿no? Y muchas veces por desconocimiento no se contempla que la emergencia en el extranjero, pues dependiendo de la aseguradora, pero puede cubrir a lo mejor 50, $100,000 con cobertura máxima y que además es únicamente para el momento en que se va a estabilizar la salud de esa persona. Y terminando de estabilizarse la salud, pues el asegurado se tiene que regresar a su país para continuar con la cobertura básica que tiene contratada en su país, ¿no? A veces me dicen, oye, bueno, también tengo contratada la cobertura de enfermedades catastróficas en el extranjero. Y esa cobertura solamente llega a cubrir, dependiendo de la aseguradora, pero hasta 7 graves enfermedades, que sí te puedes venir a atender acá y te las va a cubrir tu seguro. Pero ¿qué pasa con el día a día, otras enfermedades o otros accidentes, ¿no? En donde a lo mejor terminamos en urgencias y pues acá sí hay muy buen sistema de salud o muy buen acceso a la salud privada, con muy buenos médicos, muy buenos hospitales, pero así cuesta, ¿no? Y a lo mejor un apendicitis, una entrada al hospital, y se complica un poquito y pues ya te chutaste $60,000. Entonces, si no tienes el respaldo de una póliza de seguro que te ayude frente a esa eventualidad, ¿qué vas a pagar la cuenta? Seguramente con parte del patrimonio que te trajiste para invertir en ese negocio, y a lo mejor si son los $60,000 y estás hablando del patrimonio de $1,000,000 para invertir en tu proyecto, bueno, pues ya le estás dando ahí una mordida a ese patrimonio y ya te está desacompletando el proyecto de inversión en el que estabas dispuesto a invertir, ¿no? Entonces ahí es importante ya pensar en que estás expuesto a nuevos riesgos y ahora necesitas un seguro de salud internacional que te cubra no solamente en tu país de origen, porque vas a estar yendo y viniendo al principio, y ya después los primeros años en los que ya llegas acá, que puedas tener ahí el respaldo de un seguro de salud internacional que te permita tener acceso a los mejores prestadores de servicios médicos, sabiendo que la aseguradora te va a hacer frente y te va a meter el hombro ahí en temas del respaldo económico para cubrir esas enfermedades o esos accidentes, y no tengas que darle una mordida al patrimonio que tienes pensado invertir en diferentes proyectos, ¿no? Una vez establecido en Estados Unidos, ya con tu visa que te habilite para poder vivir para acá, entonces sí ya se te abre otro abanico de oportunidades y de programas de salud privados, en algunos casos con apoyos gubernamentales por temas impositivos, temas de impuestos que puedas tener ahí, el apoyo fiscal para que la prima pues, no termine cayendo 100% en tu bolsillo, sino una parte venga con el apoyo fiscal por parte del IRS. Y bueno, pues tienes diferentes programas como el CHIP, que va enfocado más a niños, está en términos generales, pues también el Medicaid, que va como para gente de cierto nivel socioeconómico para abajo, no tantos ingresos, está el Medicare, está el Obamacare, pero estos programas de salud privados con apoyos federales solamente se te abren hasta que tienes la visa que te autoriza a poder vivir ya legalmente, trabajar acá, ¿no? Entonces, en el Inter hay un gap de meses o de años interesante y que muchas veces la gente deja pasar por alto
y pues nadie somos Superman o Superwoman y todos estamos expuestos a que puedan ocurrir casos fortuitos de enfermedades o accidentes. Y es importantísimo tener cubierto este tema para que el sueño americano continúe su cauce y no se vea truncado por una enfermedad o un accidente. Gracias, Ale. Bueno, y por eso, que los últimos serán los primeros, vamos a empezar al revés, porque esta pregunta se las quiero hacer a todos, una pregunta muy general, pero que creo que puede resumir conceptualmente todo, y es cuáles son los errores más comunes que se deben evitar como inmigrante o como inversor. En cualquiera de los dos casos puede contestar a la hora de pensar en invertir o en emigrar a los Estados Unidos. ¿Vale? Bien, gracias, Esteban. Pues yo creo que, y lo comentábamos hace rato por la tarde, ¿no? El tema del mindset, ¿no? O sea, uno como empresario de un país hispano o de Latinoamérica viene con un mindset y está acostumbrado a hacer las cosas, en mi caso, a la Mexican style, ¿no? Con el Mexican way, y ya no la sabemos, y tenemos los contactos y tenemos el know-how para resolver. Y las cosas funcionan de siempre, es gente de confianza a la que le habla, y si no sabe algo, oye, el contador, el auditor, el fiscalista, el amigo abogado, el compadre, ¿no? Y siempre te van a decir cómo, y si no, nos la inventamos y lo resolvemos y lo vamos resolviendo sobre la marcha y lo vamos sacando adelante. Y siempre buscamos las formas más económicas y más baratas, ¿no? De dar la vuelta a los problemas para ir resolviendo en el día a día. Y lo mismo el mercado de nuestro negocio, sin importar del giro al que te dediques, pues ya lo tienes dominado, ya sabes las formas, ya sabes los procesos, ya sabes cómo llegarle y cómo comunicarle a esos mercados. Y estamos acostumbrados a que las cosas funcionen de esa manera y probablemente seamos muy exitosos en lo que hacemos en nuestro país. Cuando venimos acá creyendo que podemos hacer las cosas de la misma manera, es de entrada creo que uno de los principales errores. Porque acá simplemente, si tomamos en cuenta que hay por lo menos 4 estados de Estados Unidos, que el PIB de estos estados compite dentro de los primeros 20 lugares del PIB de muchos países, y que la economía de California está en el PIB número 5 del mundo, ¿no? O sea, California solito es un país y es la economía número 5 del mundo, ¿no? Texas solito, la economía 8 o 9 del mundo. Nueva York, Florida, ¿no? Ahorita que estamos acá en Miami, Florida, la economía entre el 14 y 18, no sé exactamente en estos momentos, ¿no? Del Entonces, ¿a dónde quieres llevar tu negocio? Simplemente si lo llevas tomas la decisión de llevarlo a un estado, puede ser ese estado, la economía de ese estado puede ser más grande que la de tu propio país, ¿no? Y si a eso le agregas las reglas o las leyes federales y luego las leyes estatales o de ciertas zonas, pues va complicando todo, ¿no? Y los mercados tan distintos que puede haber en un estado como Florida, ¿no? Y tenemos las zonas de los cubanos o las zonas de los venezolanos, ¿no? El Doranzuela y demás zonas, y cada una va teniendo sus diferentes modos operandi, sus diferentes complejidades, sus diferentes riesgos, así que pues creo que tenemos que cambiarnos ese chip, dejar ese mindset y seguirlo ocupando en nuestro país, llegar acá con mucha humildad de tener que reaprender a hacer negocios ahora en un país distinto, de una manera distinta, con un mindset distinto y sobre todo contratando a los 30, 50 profesionales que se necesiten, que están aquí compartiendo muchísimo de este conocimiento y de su experiencia, para que cada uno te vaya orientando y guiando y llevando de la mano en lo que cada uno, como ya se ha comentado, es experto en esta hiperespecialidad que tiene Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, Ale. ¿Ninet?
Sí, bueno, yo voy a continuar con ese mindset porque nosotros los latinos tenemos como el mismo denominador. Dice, Ned, yo tengo que reportar todo este ingreso. O sea, sí, o sea, no puedo, no sé, no sé, ¿cuál será la mejor manera de esconder algo? O puedo poner al perrito la comida, porque ese perro come y come mucho, yo no puedo meter eso en los impuestos. Entonces, venimos con esa mente, que todo es contable y entonces yo los invito a que, como dice Alejandro, nos abramos a la experiencia, entendamos a la gente, entendamos que son nuevas leyes, aunque en todos los países hay leyes fiscales, las de aquí no son muy diferentes, la DIAN o la FIT, no se crean, es muy, muy parecida. Entonces, por ejemplo, les voy a contar este caso de un cliente que olvidó, desafortunadamente, reportar $28,000 en su declaración de impuestos. Cuando le llegó la carta de la le dice, señor fulano de tal, usted ha olvidado 28,50 céntimos. Dado estas circunstancias, le hemos recalculado el taxe y usted tiene, no sé, $10,000 que tiene que pagar en 30 días. Si no paga en 30 días, entonces la consecuencia. Adivinen dónde está el cliente. Gracias a Dios, lo logramos solucionar el problema y desafortunadamente no pasó a mayores, pero esto pasa muy a menudo porque no sabe, no se da cuenta. Aquí no fue que agarraron al famoso este que tiene la mansión allí en Miami, precisamente fue el IRS quien lo descubrió. Entonces, creo que es Al Capone, ¿cierto? Entonces, fíjense en estas circunstancias. Siempre los documentos fiscales que ustedes les van a llegar por correo, les van a llegar 1099 o W2 o cualquier tipo de ingreso que aunque no le den formularios, usted está consciente que usted lo recibió, que llegó a su bolsillo y lo gastó, usted tiene que reportarlo. No importa si sea residente o no residente, por supuesto hay diferencias fiscales y salidas fiscales para cada uno de los casos. Y dependiendo, como les dije anteriormente, que había una segunda cosa que tienen que tomar en cuenta, el tipo de ingreso. Cada tipo de ingreso tiene una salida fiscal diferente. Por lo tanto, no me pregunte, si yo gano 10,000, ¿cuánto voy a pagar? Eso va a depender si usted esos 10,000 los recibió por una corporación, por una LLC, o es un dividendo, o es un interés, o una ganancia de capital, y cada una tiene una salida fiscal diferente. Por lo tanto, no generalicemos, abramos la mente, cambiemos el mindset, y estoy segura que lo haremos muy bien. Gracias. Bueno, para continuar con la pregunta, que es básicamente compartir nuestras vivencias, porque si hay algo, si hay un común denominador en este panel, es que nosotros estuvimos en la posición en la cual están las personas que actualmente quieren nutrirse y educarse con la plataforma de Thinking World. Nosotros pasamos por esos procesos y no lo veo hacia un pasado. Seguimos pasando por ese proceso de ser empresarios, profesionales, personas, definitivamente familias, que decidimos tomar este camino de la migración hacia los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos recomendar o compartir de pasadas experiencias de haber hecho ese tránsito? Bueno, número uno, este es un país que consume, que tiene muchísimas oportunidades y las seguirá teniendo. Y por eso es ese imán a profesionales y empresarios que quieren hacer ese tránsito hacia los Estados Unidos. Pero es un país que también demanda muchísimo, muchísimo y consume mucho tiempo y mucha energía y mucha atención a lo que tenemos que hacer todos los días. Y la recomendación es no dejar de ver 3 pasos hacia adelante, no focalizarnos únicamente hacia los 2 pasos que tenemos hacia adelante, sino ver un poquito cuál es el plan C, cuál es el plan D, qué tenemos por delante de nosotros, qué está ocurriendo posiblemente sin darnos cuenta. Saliéndome del ámbito estrictamente legal, un consejo que yo siempre le doy a las personas que están emigrando hacia los Estados Unidos y que tienen personas, por ejemplo, hijos en edad escolar, es estar muy pendiente de los hijos. Venimos de un ambiente que conocemos, una cultura, una sociedad que nosotros conocemos desde dentro, venimos a una nueva, los estándares cambian. Entonces, mi consejo hacia ellos es, bueno, estar muy pendiente de cuál es el estándar y cuáles son el contexto en el cual nuestros hijos están creciendo. Es distinto y es posible que ellos tengan retos distintos a los que nosotros conocemos. Y eso lo podemos trasladar hacia otros ámbitos, ¿no? Entonces, la recomendación es estar muy pendientes, no dejar que nos consume el tiempo y la atención en lo que necesitamos hacer el día a día, sino también estar pensando los 3 pasos hacia adelante y tener los plan B en la mano
medianamente pensados o estructurados para poder lidiar con cualquier cosa que se nos pueda atravesar. Gracias. Yo he visto muchos errores, pero hay dos que la verdad siento que le restan mucho a las personas cuando deciden venir. Uno, poner la carreta antes del caballo. Ponen el centro de gasto donde tienen que estar pendientes en el centro de producción. Primero buscan comprar un carro, dónde van los hijos, hacen muchísimas cosas, gastan mucho dinero, invierten mucho antes de entender de dónde o cómo me voy a mantener y a qué le tengo que poner primero los recursos que traigo. Es un error que yo creo, si puedo compartirlo con ustedes, es evítenlo. Tienen que poder planificarse financieramente, tienen que poder decir, esto es lo que voy a invertir y esto es lo que me va a sostener en los primeros 16 meses, 18 meses. Yo tengo clientes que no estabilizan hasta los 24 meses. Yo tengo clientes que con la franquicia no han logrado en 9, pero tengo clientes que tienen 3 años todavía. No, entonces imagínense si esos clientes no me hubiesen oído y no hubiesen guardado dinero o se hubiesen comprado apenas llegar una casa, hubiesen llamado a Pablo y dicen, ya, cómprala. Por eso es que hay que estar tener muy presente cuáles son, de dónde vienen esos recursos. Y es para lo personal, con cuánto vivimos, qué vamos a hacer. Si es el negocio, cuánto realmente voy a necesitar para llevarlo a donde lo quiero yo. Eso es un error que he visto mucho y que, por favor, tómenlo en cuenta. Y el segundo error que he visto es que la verdad que creo que no ha podido involucrar a muchos de los que estamos aquí, de los que están sentados, ahí nos acompañan hoy algunos y los que estamos acá, es que hablan con 10 personas a la vez para conocer exactamente lo mismo. Si bien es cierto que este es un país donde la competencia es maravillosa y no le tengan miedo, porque la verdad es fantástico. Aquí hay para todos, para todo el mundo. Yo creo que es una muy buena oportunidad de hablar con todos, pero hay una misma ley, hay una misma cosa. Solamente evalúen al profesional que se parece al objetivo que ustedes están buscando. No tienen que hablar con 10. Entonces he visto muchos errores al inmigrar. Es que lo que decía Alejandro, es que empiezan a buscar por todos lados esa mentalidad de cómo me ahorro o cómo no pago o cómo hago. La verdad es que cada profesional con el que se reúne está dedicando tiempo, esfuerzo, horarios y está dejando de atender a otras personas que a lo mejor sí tienen el objetivo y digamos el plan ya claro. Entonces, es un error que he visto mucho, que la gente empieza a buscar lo barato, o yo no voy a decir lo barato, porque la palabra barato no es la adecuada. Empieza a querer dejar de invertir en su futuro, que al final, si tú no buscas el profesional adecuado y no inviertes, yo siempre digo, si tú le estás pagando a alguien, tú tienes la oportunidad de exigir, de pedir, de conversar, pero si de lo contrario no lo vas a poder hacer. Para eso está el Internet y por eso es que hay tanto fraude y tanto escamado. Entonces, para evitar ser defraudado, para que ustedes estén en el camino que quieren, como decía Pablo, lograr el sueño americano, hablen con los profesionales que quieran, pero pensando en su objetivo, y ese profesional va a tener con toda seguridad unos honorarios, con toda seguridad les va a dedicar tiempo y esto va a ser parte de esa inversión que tienen que hacer para poder llegar a este país. Eso todo suma. Los abogados también suman para su proceso migratorio. Todo lo que se invierte suma para un proceso migratorio. No todo, pero digamos que muchas de las partidas. Entonces, eso es otro error que he visto mucho y yo creo que como inmigrante tiene que evitar el estar buscando por todos lados lo que al final alguien puede hacer. Bueno, ya dijimos bastantes cosas, pero estoy segura que cada uno de ustedes que están aquí saben y tienen algo que aconsejan a quien quieren, a quien llega y demás. Y ese es uno de los puntos, ¿no? Que uno, como decía también Nangelin, primero habla con todo el mundo, sea profesional, no profesional y demás, y no está mal. Pero lo cierto es que somos únicos, que nuestra familia tiene ciertas particularidades, que lo que vamos a emprender va a ser también único en un mundo o en un país, que son muchos países en unos, y ni hablar de Miami, donde tenemos muchas culturas juntas conviviendo. Entonces, pensamos que entendemos el español
y que por eso la comunidad hispana es toda igual y a veces hablamos en español y no nos estamos entendiendo. Entonces, uno de los puntos que decían de cómo es de no dar por sentado nada, de venir con humildad, se enfoca en todo, en comunicarse con el otro, más allá del negocio, de lo que voy a hacer y demás, en llegar realmente a un lugar abierto a recibir y a dar lo mejor de uno. Y en eso, si enfocamos o nos diversificamos, vamos a conseguir diferentes caminos. No podemos de comienzo tomar una decisión firme, todo es duda, pero sí podemos tomar una dirección. Después vamos a encontrar quien nos acompañe para sostener esa dirección o potenciar ese camino. Entonces, ser humilde, estar abierto, conectar con cada uno empezando por nuestra familia. A veces la decisión financiera la toma una de los dos de la pareja y el otro se deja llevar y después la culpa la tuviste vos cuando las cosas salieron mal. Entonces yo que trabajo con la familia completa y desde el día uno, primero hay que alinear pensamientos y entender que una migración es un mundo de oportunidades y entre todas esas oportunidades es reconectar y diseñar una nueva vida para toda nuestra familia. Y lo que puede ser bueno para uno puede ser muy malo para otro, desde un lugar hasta, bueno, nada, a dónde queremos o cómo queremos vivir. Y el otro punto que a lo mejor es más simple o más básico, yo que soy también realtor, me pasa que a lo mejor cuando llegan, me dicen, ay, no, bueno, ya decidí que me voy a migrar y quiero que me compres la casa y la quiero en tal lugar y demás, pero empezamos con eso. Y ahí, bueno, yo saco mi otra faceta de relocation, le digo, no te puedo vender la casa así, tengo que saber más de vos, porque te puedo vender la mejor casa de la zona, pero posiblemente no es ni el momento, ni es la economía, o sea, ni es la inversión adecuada en este punto. Entonces, hay una línea de tiempo que no puedo ver por sectores, la tengo que ver completa. Y la ansiedad del incentivo que tenemos al principio no nos deja ver toda esa línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo lo que estoy haciendo es elegir, como decía también Nancy, quién me acompaña y no marearme con un ratito esto, porque de nuevo nos perdemos en esto que no es solo una decisión, son muchas decisiones que tienen que estar coordinadas para llegar a ese objetivo. Entonces, cuando tenemos el objetivo a largo plazo, podemos desandar ese objetivo en pasos y empezar a andar en ese objetivo dándole el tiempo y la dedicación y la inversión necesaria en todo sentido para una primera etapa, para una segunda, para la que verdaderamente es nuestro sueño americano. Bueno, gracias a todos. Tratando de hacer un resumen muy, muy breve. Lo primero entonces es básicamente sacarse ese chip que traemos de fábrica. Lo segundo es hacer un muy buen curso de humildad, creo que varios lo dijeron, y es fundamental porque realmente venimos con estos preconceptos de yo ya sé quién me va a enseñar a mí sobre esto que yo llevo 40 años como publicitario. Bueno, acá me enseñaron que lo que yo sabía no alcanzaba y tuve que aprender muchas cosas de nuevo, y así vale para cada uno, ¿no? La especialización, el tema de los tiempos, respetar los tiempos de los profesionales porque el tiempo aquí vale. Y finalmente, escuchar y rodearse de los profesionales correctos, no tratar de esquivar, no tratar de ir por los costados, no agarrar la colectora, como decimos en nuestro país, para tratar de llegar y ver qué escondo abajo de la mesa para no darle al IRS, o bueno, yo de este negocio sé, Angelina me va a explicar a mí de esto, si yo sé mucho, ella no sabe de restaurantes, lo que yo sé. Y así con cada uno podríamos seguir. Entonces,
esa es un poco la idea. Como todos dijeron, la idea nuestra es educar, la idea nuestra es que aprendan, que se lleven la menor cantidad de sorpresas posible a la hora de emprender el camino, ya sea de migración o de inversión, porque están, como dije antes, los que quieren simplemente invertir, pero no quieren migrar porque se sienten bien como están en su país. Así que esto es básicamente lo que teníamos para contarles como anticipo de lo que van a encontrar en el libro. Y ahora sí, me gustaría por ahí escuchar algunas preguntas, si es que las hay. No veo absolutamente nada, les confieso, veo negro, así que, hola, hay gente. No se fueron ni se durmieron, eso es un buen síntoma. Desde ya, no sé si alguien quiere o tiene alguna pregunta, a ver quién rompe el hielo. Y no sé, van a necesitar un micrófono, o sea. Aquí tengo el micrófono, me dicen, y si no, también tenemos unas preguntas de live stream que nos mandaron, pero primero ustedes, si alguien tiene una pregunta. Bueno, empezar con el live stream para ambientar. Pues sí. Hola. Bueno, antes que nada, por supuesto, quiero felicitar a Morano y a todo el equipo. Excelente idea lo del manual, de verdad que brillante. Sobre todo la oferta de Thinking World y su aporte a la educación del emprendimiento y a los empresarios, ¿no? Pero la pregunta tiene que ver con el libro, ¿no? Hablando del libro, ¿cómo nace esa idea tan genial de escribir un libro y sobre todo ese formato de invitar a un panel de expertos para que participen y combinen ese conocimiento y dejarlo plasmado en el manual? Bueno, asumo que la pregunta es para mí. Básicamente, la plataforma lleva ya 7 años y una de las cosas que nos pasan a menudo es que nos piden recomendaciones y nosotros contamos todo el tiempo que nosotros no hacemos una recomendación. Nosotros no les vamos a decir con qué profesional o cuál de los profesionales, de hecho hay varios abogados migratorios, corporativos, gente de negocios y demás que los pueden asesorar y la idea es que aprendan, que se nutran y que tomen la información. Entonces, en algún momento, hablando justamente con la gente de la editorial Planeta, a quienes yo ya conocía, surgió esta idea, se las propuse en México, me dijeron, bueno, ¿por qué no lo proponemos en Estados Unidos? Dije, bueno, pero en realidad el libro es más para la gente que no está en el país. Y así fue. Básicamente, cuando me pidieron a mí que lo escribiera, dije, no, no voy a hacer lo que justamente pregono todo el tiempo que no se debe hacer. No soy un todólogo, no sé de todos los temas, a pesar de haber estado ya en más de 1.500 conferencias, literalmente más de 1.500 durante todos estos años, y haber escuchado muchos temas y haber aprendido de muchos temas. Esto es un permanente cambio y actualización, y hay mucho de lo que no sé. Entonces, la idea es que cada uno hable con el profesional correcto, y de ahí la idea del libro y de invitarlos a colaborar y que participen y que cada uno escriba sobre lo que realmente sabe. El gran tema es, le preguntamos al amigo que trabaja en un banco, ¿cómo fue tu experiencia? Porque vos te fuiste hace 10 años y te cuenta su experiencia migratoria de hace 10 años no tiene nada que ver con la posibilidad que tiene hoy. Ni siquiera aunque tenga un perfil parecido, porque todo va cambiando. Entonces siempre hay que ir con los profesionales y esa fue la idea del libro, reunirlos para llevar la mejor asesoría posible y que cada uno tenga el mejor equipo a la hora de pensar en invertir o en emigrar. Bueno, viendo el manual me parece que está extraordinario, Esteban, y hemos compartido mucho en esta idea, pero pienso que también serviría para todo el resto de los países del mundo que quisieran venir a Estados Unidos. ¿Cuándo van a sacar la edición en inglés que de alguna manera sería bien universal para toda la población de los demás países? Se están spoileando, Astrid, porque está en proceso. ¡Qué olfato! Está en proceso esa edición, se están haciendo los ajustes por esto de los cambios. Cada uno de los profesionales está revisando su capítulo, ya está ese proceso casi terminado y ya está en proceso de salida. Pero bueno, después depende, y ahí le paso la pelota a Astrid, los tiempos de edición. No está Cristóbal por acá, no lo veo, creo que no ha llegado todavía, que nos puede contestar esa pregunta. Pero con un poquito de suerte para fin de este año, en algún momento del año que viene, la edición en inglés va a estar y la buena noticia es que ya me han dicho que la idea es lanzarlo mundialmente. Gracias. Tenemos una pregunta que nos mandaron del live stream, no sé de qué país, pero el usuario se llama Quintero Mau. Primero les dice a todos agradecer y aplaudir a los panelistas, qué interesantes perspectivas, de lo macro a lo micro, de lo emocional a lo económico. Luego nos hace la pregunta, si mi hermana vive en Houston y mi mamá también, ambas son ciudadanas americanas, ¿qué podría hacer yo para, entre comillas, aprovechar esa condición y aplicar a una residencia? Adivinen quién va a contestar a eso.
Gracias. De acuerdo. Bueno, en principio sí se podría realizar una petición basada en la naturaleza del vínculo familiar. Según dice la persona que está haciendo probablemente la pregunta, indica que su madre es ciudadana norteamericana, de tal suerte que esta persona podría a un hijo que en la medida que sea, dependiendo si es menor de edad o mayor de edad y dependiendo si es soltero o casado, podría estar en una categoría que podría darle un acceso a un beneficio, a una residencia en los Estados Unidos. Eh, la noticia mala es que ese tipo de peticiones de un padre hacia un hijo están sujetos a un periodo de espera que suele ser bastante largo. Entonces, la respuesta corta es sí se puede hacer la petición, pero el plazo de espera para que los permisos sean otorgados suelen ser bastante extendidos. Gracias. Puedo encimarle a esa pregunta un bonus y es, supongamos que alguien se va a embarcar en ese proceso de pedir a un familiar. ¿Hay límite de familiares? O si yo tengo a mis padres y a 2 hermanos, yo si estoy dispuesta a esperar ese largo proceso, ¿se puede infinidad de familiares? La buena noticia es que no existen límites. Gracias. Con gusto. Quizás la recomendación que se pudiera dar, para darle un pequeño follow-up a la pregunta, en algunas oportunidades personas se sienten un poquito desesperanzadas por los plazos de espera. Y la recomendación es que el tiempo pasa y no sería la primera vez que yo veo que una persona no se anima a hacer una petición pensando que tengo que esperar 5, 6, 7 o 10 años y ha pasado el tiempo y esas mismas personas retornan a mí preguntando qué pueden hacer al respecto y yo les he respondido, bueno, pero hace 8 años atrás yo te sugerí que hicieras esta petición, dijiste que era mucho tiempo para esperar y aquí estamos. Entonces, la recomendación a esas personas que están en esa situación es que no pierdan la esperanza, que piensen que eventualmente se tiene que tener plan A, plan B y plan C. Posiblemente el plan de esperar 7, 10 años es un plan C, pero en algunas oportunidades vale la pena tomar esa oportunidad, no desesperanzarse, no desesperarse y hacer la petición. Esa sería una recomendación muy pragmática al respecto. Gracias. Sí. Hola, buenas noches y gracias a todos por este panel. Creo que más de uno de los que estamos acá podríamos escribir un libro de todos los errores que cometimos para llegar acá, ¿no? Para ese sueño. Y no interpretar que el sueño americano es porque trabajamos todo el día, por eso tenemos sueños, pero en el caso, bueno, voy a aprovechar, igual después vamos a tener una cita, pero para Ninet, el típico caso de los que trabajamos con inversores extranjeros, ya no el que se quiere venir a vivir, que te dice directamente, yo no me voy a ir a vivir. Entonces, abre su LLC, ¿no? E invierte en forma pasiva. Y la mayoría de los casos, obviamente, nunca nosotros se lo podemos decir porque no estamos autorizados para ello, y por más que se lo recomendamos, creen que no tienen que pagar en su país porque no se van a enterar en su país. Entonces, un poquito la pregunta es esa, muy sencilla, es largo Sí. y algún día me gustaría que me Sí, la lo verdad es que es un tema bastante largo, pero lo voy a hacer lo más resumido posible para que me entiendan. Y esa era la segunda parte que les decía, que habían 2 cosas que bien importantes que tienen que tomar en cuenta esa persona extranjera cuando ven a invertir. La primera era el estatus y la segunda es el ingreso. Y para hacerles el cuento corto, hay 2 tipos de ingresos básicamente, los que se consideran pasivos y los que se consideran activos. Estos que se consideran pasivos son los populares llamados FIDAP, que son fijos, determinables, anuales y periódicos. Dentro de esos ingresos pasivos tenemos dividendos, intereses, regalías y algo que quizás ustedes lo saben, las rentas. Y muchos dicen, oye, pero yo no sabía que la renta era un ingreso pasivo. Pero hay una salida fiscal para eso, que se las voy a decir después para continuar esto. La renta, por ejemplo, de inmuebles. Sí, rentas de inmuebles. Entonces, cuando una persona recibe ingresos de ese tipo, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es lo que tiene que pagar o cómo se debe tratar ese ingreso? Primero, están sujetos al 30% flat. Eso no tiene ningún tipo de descuento, es con el ingreso bruto. O sea, recibe $500 de intereses, sobre $500 paga el 30%. Ahora, ¿cómo los va a pagar? La persona que es responsable de pagar esos $500 le debe hacer una retención a esa persona extranjera que no vive en los Estados Unidos.
¿Y cómo se hace esa retención? Bueno, hay un formulario que se llama 1042, que es el que se usa, y por lo general usted se da cuenta que ya pagó los ingresos y que ya cumple con su deber fiscal si recibe una 1042-S. Ah, sí, mira, me pagaron intereses, me pagaron los dividendos del portafolio, y me dieron mi 1042-S. Ya cumplí con mi deber fiscal. Porque cuando ya haces este paso, no tienes que hacer una declaración de impuestos, ya ese es el pago. Pero ¿quién debe hacerlo? El que paga. El que tiene la responsabilidad de darle a ese extranjero el dinero. Es más, cuando el extranjero ya recibe el dinerito en el bolsillo, ya tiene el descuento. Supongamos que sea $1,000. Él va a recibir $700. Los otros 300 ya se fueron al IRS. No tiene que hacer declaración de impuestos. Pero ¿qué pasa? Muchas de las compañías que se encargan de otorgar estos intereses, dividendos, no quieren hacer ese trabajo. Entonces le pasan la pelota al inversor y dice, bueno, aquí tienes tus intereses, tú pagas tus impuestos. Entonces, sí, en ese caso, sí tiene que hacer una declaración de impuestos y pagar su 30%. Bueno, con esto entonces concluimos. Muchísimas gracias a los 6, Esteban, felicidades. Y los invitamos entonces a seguir, a que compartamos un poco más. Gracias.